Amada Iglesia, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios acerca de precisamente esta forma de ser del ser humano. Dice, hablando de la enseñanza de nuestro Dios, hay un pasaje que nuestro Dios vino a mencionar acerca de la llegada de Cristo. Dice San Juan, vamos a ver, ¿ustedes creen que solamente nosotros somos los que vamos a ser salvos? ¿Dios nomás se nos cogió a nosotros, la iglesia de Dios? ¿Verdad? Bueno, hay un antecedente, dice, de tal manera que amó Dios a la iglesia de Dios. No. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Y aquí la importancia es el creer, ¿no? Que es la razón de todas las cosas. ¿El mundo cree en Dios? Porque el mundo, pues, si lo analizamos, tiene gran cantidad de dioses, ¿o no? De las épocas antiguas, por ejemplo, platicábamos con los varones, ¿cuál fue la forma de que se separó el pueblo del norte con el pueblo del sur? O sea, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel del reino de Judá. Exactamente, ¿verdad, hermano Daniel? ¿Fue por la qué? Porque fíjense que se le dio una gran oportunidad a un hombre, a Jeroboam, ¿o no? La oportunidad de ¿qué? De consolidarse. Pero el mundo como Jeroboam tienen un pensamiento muy diferente, ¿no? Vamos a ver lo que dice Eclesiastés para darnos cuenta de esto. Y aquí es donde a veces chocamos con sus familiares o no, con los amigos o no. Cuando nos ven algo como raros, dicen, ¿por qué son ustedes tan extraños? Entran, salen, se van los sábados, se van los viernes. De repente en una temporada donde el mundo es normal, nosotros tenemos una fiesta, ¿no? Hacemos cosas que son diferentes. Dice Eclesiastés capítulo 7, y dice así el versículo 28 y 29. Lo que aún busca en mi alma, ¿y qué? Y no encuentro un hombre, entre mí le he hallado una mujer, mas una mujer de todas estas nunca hallé. He aquí solamente he hallado esto, ¿qué? Que Dios hizo al hombre recto, y el cual hombre habla de todos, ¿no? Desde que hizo a toda la humanidad. Pero ellos buscaron muchas cuentas. Es decir, que nuestro Dios, a pesar de que hay una gran diferencia hoy en el mundo de sentimientos religiosos, tan solo vemos el pueblo de Israel y está dividido en 4 grandes religiones, ¿o no? Hablando de la tierra, ¿qué? De la tierra prometida, porque Israel, ¿qué es para el mundo? ¿Se le conoce como la tierra santa o no? Aún aunque haya profanos, aunque haya gente con diferente pensamiento, para todo el mundo dicen, es la tierra santa. ¿Y en la tierra santa qué hay? Pura gente santa, santificada, dedicada a las cosas de Dios, ¿no? Cuando hablo de santa, pues es una apartada, ¿no? Hay ahí gente de la bestia, hablando religiosamente, hay gente del falso profeta, ¿o no? Hay gente de todo tipo de instituciones que dicen, bueno, pues, ¿no es que es la tierra santa? ¿Perdón?
La tierra, no la gente, pero dice, qué bueno que dice mi hermana Eva, dice Isaías, vamos a ver Isaías, capítulo, me parece que es el 25 de Isaías, donde se ve las condiciones de esa tierra que el mundo piensa que es de él, por eso se encuentran allí, si no, no estarían allí. 24, versículo 1 en adelante. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir aún sus moradores. Y dice el versículo, para ir abreviando, versículo 3, del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Y la tierra qué? Dice el versículo 5, se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué, hermanos? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron ¿qué? El pacto sempiterno. Sí, hermano Mauro. Gracias, mi hermano. Pues sí, allá también, fíjense, en el país más poderoso, son tantos los intereses que todo eso que dice mi hermano Mauro hasta nos diría, bueno, nosotros qué, son acontecimientos graves, porque son prácticamente la entrada de casi del final del milenio que vivimos. Y ya se ven acontecimientos en todas partes del mundo donde el país que apoya a Israel con todos los elementos, ¿quién es? Precisamente ese país donde va a llegar un momento que cuando se dé la guerra del Armagedón, Israel va a quedar un poco desprotegido. Hace unos meses de la guerra que tienen contra los terroristas, que el mundo no entiende, el mundo cree que esos terroristas son gente buena, vamos a poner eso, porque esa va a ser la predicación de atender la gente buena y la gente mala. Como que son los sacrificadores. Y cualquier acontecimiento, hasta Europa está con ellos. Y muchos países latinoamericanos, aquí en México hace unos días, casi no se dio mucho, porque quieren las autoridades tenerlo esto bajo control. Una manifestación dice de unas mujeres, pobres mujeres, de esas que son de otro tipo de corriente, aprovecharon esa manifestación para llegar a la embajada de Israel y aventar bombas Molotov. Y no hubo respuesta de la policía, porque la policía, pues era para quedar, sabes, ahí un matadero de gente, pero como tienen prohibido todo ello, quedó como, hay que quede, pero hubo un gran desastre. Esa gente, ¿qué sabe de las cosas de Dios? ¿Qué sabe del pueblo de Israel? Y así, como mi hermano dice, esta noticia es grave porque va a llegar un momento en que, según lo que dice Ezequiel, va a llegar la hora donde Israel va a tener que ser purgado. Y aquellos elementos que actualmente lo apoyan, países que están firmemente con él, los va a detener algo como esto. Una conciencia civil que dice, no, pues no puedo, oye, ayúdame, no, pues no puedo, pues que mira, tengo mi problema. Por ello, dice aquí claramente, falsearon las leyes, rompieron el pacto sempiterno. La tierra se contaminó y la tierra está contaminada. De ahí que el tema que vamos a ver esta tarde está en Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 13, pero antes vamos a ver Mateo en su capítulo número 4 para ver de dónde parte todo esto. Dice capítulo 4 y habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 18 en adelante. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado ¿qué? Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar. ¿Por qué eran qué, hermanos? Pescadores. Esos hombres hacían su disciplina y Dios los escogió ahí porque hacían una nobleza, sacaban un alimento, echaban la red.
Díceles, venid en pos de quién, de mí, y os haré ¿qué? Pescadores, pero ahora de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. A veces tenemos tanta enseñanza de figuras, de símiles, donde la palabra de Dios habla en diferentes tipos de cuestiones metafóricas, retóricas. Y esto es una enseñanza porque aquellos hombres que pescaban peces, Dios los iba a hacer pescadores de hombres. Y ahí nos dio Jesucristo. Cualquier acontecimiento dado e influyendo por el Espíritu Santo, por Dios, tomaba las cosas para llevar a cabo. Ahora sí nos vamos a Mateo, capítulo 13, para ver aquellos hombres que los tomó, ¿verdad? Pero hace ahora alusión a otra cosa. Capítulo 13 y versículo 47 y 48 de aquí, de ese capítulo. Y dice así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Fíjense bien, deténganse a ver lo que está hablando nuestro Señor Jesús. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? A una red. Y agrega y dice, que echada en la mar, coge ¿de qué? De todas suertes de peces, la cual estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos, ¿y qué? Y lo malo lo echaron fuera. ¿Todo lo que sacan del mar es bueno? Sobre todo para el pueblo de Dios. Nosotros comemos de todo tipo de animales del mar. ¿Cuál es nuestra regla? O la regla de Dios para nosotros. Que tengan escamas y aletas. Y aquí es bien importante también detenernos, porque a veces nosotros no cumplimos esa ley. Y a veces podemos consumir cualquier tipo de, le llaman ahora de marisco. Decía un hermano, bueno, dice, pues ¿qué me puede pasar si me como uno que parece que tiene escama y que tiene aletas? ¿Quién es? El camarón. Y hay tanta confusión que dicen, pues sí tiene razón, ¿verdad? ¿Qué te puede hacer? ¿Y se lo comen o no? ¿Será bueno o será malo? Es que, como dice mi hermano, quisiéramos penetrarnos más en las cosas de Dios, como que a veces las cosas simples las queremos ser graves. Me acuerdo de que dice Naamán, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Naamán? ¿Y quién fue Naamán? El Ciro. Le dijo, Señor, pero si te está diciendo el profeta, fíjese bien cómo le dice, lo más sencillo, ve y sumérgete al agua tantas veces, que si te dijera algo grave, ¿no lo harías? Dice, sí, pues entonces, para que se vean cómo está la condición del hombre, ¿o no? Así, ¿qué puede pasarme con un camaroncito? ¿O qué me puede hacer con uno de callo de hacha, no? ¿Qué otro más les gusta? El pulpo, ¿a poco no? ¿Por su tinta o no? Ah, no, el ostión, no, fabuloso, comen. Bajo esas cosas, aquí también se ve eso con Naamán, dice, lo más sencillo, ve y sumérgete. Y ese tipo de sentimiento es precisamente esta parábola. Dice que cogió en vasos cosas buenas y malo, lo echaron ¿dónde? Fuera. La pregunta es, ¿esta enseñanza de Dios es para quién? ¿Para nosotros o para todos? ¿Cómo? Fíjense bien cómo dice, el reino es elegantemente una red que echada en la mar coge de toda suerte de peces. Es para todos. No es para la iglesia de Dios nada más. ¿Nosotros dónde venimos? Pues venimos de la mar. A ver, vamos a ver Apocalipsis, ¿no? Vamos a hacer algo, está en profecía con profecía. ¿Se acuerdan en la mañana, mi hermano, cómo habló de los pasajes y había dos qué? Dos parábolas. ¿Cuál era la primera? La de las ovejas, ¿no? Las 10 que. Las 100 ovejas. Y otra fue la del dracma, ¿no? ¿Sí o no? Dos.
es parecida. Vamos a ver Apocalipsis, ¿qué les dije? Vamos a ver el pasaje de Apocalipsis donde se ve precisamente esa situación. Ay, ya se me fue la idea. No, ¿de qué le estaba hablando? Del mar. ¿De dónde venimos nosotros, no? Vamos a ver de dónde venimos nosotros, los que en un tiempo andábamos pues perdidos, alejados de dónde, en el mundo, ¿no? Dice así, dice el capítulo número 17 y dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Pueblos. Es capítulo 17 de Apocalipsis, ¿ya están allí? Y versículo 15, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y cuáles son esas aguas de la mar? Por eso fue echado la red a la mar. Y nosotros no venimos desde la mar, no venimos de ahí naciones, donde antes queríamos en qué, a excepción de los que han nacido aquí en la iglesia, pero pues creo que la mayoría hemos venido de fuera, ¿no? Entonces esa red es una enseñanza de Jesucristo que es para todos, en donde ese mar da peces buenos, comestibles y peces malos, y nos regresamos a la parábola, ¿no? A la enseñanza que nos está viendo de Mateo, ¿qué dijimos? 13. ¿Sí se entendió eso de la mar? Hermanos, ¿dónde se asienta quién? Sí, hermano. Que salió ileso, simplemente salió, dio un disparo, está ileso en Estados Unidos, Trump. Sí, también eso me hace recordar el minuto presidente que le pasó lo mismo, ¿no se acuerdan quién fue? Reagan. Le dispararon y no pasó más mayores, pero son atentados en donde le quieren quitar la vida porque son opositores tremendos, ¿no? Ahorita hay una gran disputa porque muchos allá en Estados Unidos, para conocimiento de ustedes, apoyan a Trump y otros con Biden, pero ahorita está una revolución muy fuerte. Ya ve aquí en México, pues, sea como sea, las elecciones pasaron un poco tranquilas, ¿no? Creo que poco escándalo, pero allá la cosa está muy difícil. Hay muchos intereses de por medio. Entonces estamos aquí en el verso, ¿qué dijimos? 47 dice, y así será el fin del siglo, versículo 49, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿en dónde? En el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que en esta época y en todas las épocas de la enseñanza cristiana que tenemos, y esto es para nosotros, de tal manera amó Dios a quién, al mundo. Su oportunidad se le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como dice Isaías, fue un pueblo como de poco entendimiento. Dice, mi pueblo no tiene, dice Isaías capítulo 1, vamos a ver rápidamente, nada más para tener la consideración, para que partamos de allí este tipo de enseñanza que vamos a escuchar. Dice, oh cielos, capítulo 1, versículo 2, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y engrandecí los hijos que se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, que hermanos, no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. De allí que viene nuestro Señor Jesucristo, mandado por su Padre, y dice, ahora de tal manera amó Dios al mundo. Aquellos, mi pueblo escogido, queda un poco detenido. Y dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, vamos a ver, segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 14. Pero los sentidos de ellos se embotaron.
¿Por qué? Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto. ¿En qué? En la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es. ¿Cómo se encuentran actualmente? Pues tienen un velo. Es un pueblo inteligente, independientemente de que tenga ese velo. Estamos hablando de una cuestión religiosa. El pueblo de Israel es un pueblo intelectual, ganador de muchos premios a nivel internacional, sorprendentes, ¿no? Es más, ustedes lo que usamos en los celulares y ese tipo son inventos de ellos. Lo de los bancos, de los cajeros son inventos de ellos. La tecnología pudiente, las armas ahorita más importantes que están sacando del mundo son ya de ellos. Y todo esto es consecuencia de que es un pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que dentro de la doctrina hayan comprendido la senda antigua. Por ello, nuestro Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ahora sí, todo el mundo, ya no nomás el pueblo elegido. El pueblo elegido está latente. Por eso que ahorita nosotros no nos podemos relacionar ni decir nada de ellos, porque simplemente dice, noten que ensoberbezcas, dice, porque tú eres el acebuche y estás ingerido ¿en qué? En la buena oliva. Estamos alimentándonos de la buena oliva, que es la palabra de Dios. Y como dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, porque Dios es que todo. La promesa, los pactos, todo lo que Dios le dio, ellos lo tienen y lo tienen. Pero ahora viene la misericordia de Dios y dice Apocalipsis. Dice Apocalipsis así también, hermanos, en su capítulo número 12, y dice el versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ¿quiénes? Los otros. ¿Y qué característica tienen los otros? De la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Acá ellos, los primeros, nomás tenían el testimonio de Dios, pero el testimonio de Jesucristo no lo tenían. Viene esa continuidad de ese pueblo. Ahorita vamos a ver ese pueblo, cómo se le llamaba a ese pueblo también. Un pueblo que nuestro Dios en sus enigmas, en sus símbolos, le puso al pueblo de Israel otro tipo de nombre. Jerushalem, como si fuera Jerusalén. Y le llama y le está diciendo, oye tú Jerusalén, no guardaste mi pacto, no hiciste esto. Y sin embargo, yo en su momento dado te voy a perdonar. Veíamos la comparación de ese hermano, hay oportunidad, recapacitar, pero todo tiene su tiempo o no, ¿sí o no? ¿Quién sabe qué va a vivir? ¿Quién sabe cómo va a ser la llegada del Señor? ¿Alguien la va a ver? Dice que nadie lo sabe el día de su llegada. De repente se dan acontecimientos de las plagas y ¿ustedes saben cuánto tiempo va a durar las plagas? Según la Escritura dice que será breve, y ese breve lo entendemos por la hora, y esa hora lo entendemos en estudio actualmente como 15 días. ¿Cómo cayó el muro allá en la Alemania, cuando se rompió el sistema comunista? Un día para otro, de repente salieron los periódicos y tumban el muro y no saben ni qué hacer. Es más, cuando tuvieron la libertad los mismos alemanes, porque se brincaban la barda y los mataban. Y de repente declara Rusia, por medio de Gorbachev, se acabó el sistema socialista, comunista. Inmediatamente los pueblos que estaban anexados con Rusia se comenzaron a independizar
desde el 95 en adelante, 92. Así se desmoronaron las cosas. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En días. Así será la llegada de Cristo. Cuando ustedes se vayan de aquí, se van en sábado, otro sábado, 7 días van a estar los acontecimientos y el siguiente sábado se acabó todo. Llega el Señor y esas plagas hacen su papel, viene la guerra del Armagedón, viene el entronamiento de las 3 bestias que vemos en Apocalipsis, que es prácticamente el sistema romano, el pagano, y pensamos que va a ser Satanás influyendo otro pueblo, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, y se derrama el Armagedón. Y entra entonces la profecía de Zacarías, donde viene esa confrontación de Cristo con el mundo, con su poder atómico, porque como dice Zacarías, el pueblo va a estar, ¿cómo va a estar el pueblo de Israel? Cautivo. A pesar del poder que tiene, pues es que si los amigos o los aliados de él se le hacen a un lado por la coerción que sea, se va a enfrentar a unas potencias tremendas, porque existen unas potencias enormes que están en contra de ellos, que tienen un poder como los mismos Estados Unidos. Entonces va a ser indefenso, porque la palabra de Dios debe cumplir en tiempo y espacio. Entonces, estos acontecimientos, esta parábola de la red, precisamente toma gente que va a aceptar y gente que no va a aceptar. Entonces, viene ese tipo de situaciones totalmente diferentes. Entonces, esos otros, es la iglesia de Dios. Mas, sin embargo, esta profecía, ¿verdad?, va reflejada con ellos. Dice, fíjense que cuando se habla de esta enseñanza de la red con esos peces, la iglesia desde el tiempo antiguo, bueno, yo traía un llavero, ¿no han visto una manita judía? ¿Saben los símbolos que tiene? Nunca los han visto, ¿verdad? A ver, ¿quién me describe qué símbolos tiene? Independientemente del ojo, ¿qué otra cosa? ¿Qué tiene inscripciones de flores y de peces? Desde la antigüedad, cuando nace el cristianismo, según todos los estudios, al pez se le daba en la época que se llama la época de primitiva. ¿De qué tiempo abarca esa época primitiva? El siglo I, el siglo II y parte del siglo III. Porque es cuando nace en el siglo III ya el concilio de Nicea, en el año 312, cuando ya entra Constantino y comienza a apoyar a Atanasio, que es el que va contra la doctrina de Dios, donde Atanasio defiende la Trinidad. ¿Quién es la Trinidad? Y en cambio Arrio, que nosotros somos arrianos, dice no, solamente un solo Dios y su Hijo. Y se enfrentan esas dos corrientes, pero triunfa la de Atanasio. ¿Por qué? Porque ¿quién era el imperio que gobernaba en esa época, en el siglo I, II y III? Por Roma. Y por medio de su influencia romana se convierte dizque al cristianismo, por ver en el cielo una cruz, y apoya a Atanasio, pero Atanasio trae toda la doctrina pagana romana. Y toda su influencia romana la introduce dentro de la corriente de los apóstoles, que era el Evangelio, y lo comienza a corromper. Todo tiene su porqué. De allí que, bajo esta circunstancia, entonces la iglesia primitiva de los primeros siglos, I, II y III, al pez le da una representación cristiana. Hay una palabra que se llama Ichtus e Ichtings, que quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador, al pez. Nosotros no tenemos este tipo de simbología porque está tan contaminada, porque si nosotros ponemos el pez, luego piensan que es
de la corriente o protestante o romana. O sea, lo contaminaron, pero dice uno, pero si eso era de acá, no, pues ya no. Así como muchas cosas, ¿no? Que tenemos, ya no hacemos porque decimos, no, es que nos van a pensar que somos de esa corriente y por eso los únicos símbolos que tenemos es que ellos no tienen ellos, la estrella y el candelero, irremediablemente. Todo eso es bajo un proceso de estudio. Sí, mi hermano Mauro. La palabra en griego es ictius, que quiere decir Jesús, Cristos, Teos y Judíos. Ictius en griego es. Sí, hermano. Gracias, hermanito. Se dan cuenta, por ello es que todo ese tipo de enseñanza, y la tuvimos que dejar a un lado porque, primeramente, que era, ¿cómo le decían a Cristo? El pescador. Sus apóstoles pescadores, y como aquí lo vemos, ¿no? Cuando se encuentra con Simón, Andrés, Jacobo y ¿cuál fue el otro? Juan, pescadores de qué? Andaban allí con sus redes y por ello dice, es que no, ya los voy a hacer, de aquí en adelante los voy a convertir en pescadores de hombres. Y toda esa simbología la toma el Señor y mete esta enseñanza que estamos leyendo de Mateo 13. Dice, echa la red en la mar, en el mundo, y toma toda clase de peces, nada más que unos son buenos y otros son malos. ¿Y a dónde van los malos? Dice que al fuego eterno. ¿Qué entendemos por el fuego eterno? ¿Qué entendemos por el fuego eterno? ¿Quiere decir que cuando uno se muere está quemándose? Ayer un poco hablaba mi hermano Josué de ello, ¿no? Que hablaba de la comedia, la divina comedia de ¿quién? Ese fue el que vino a darle más fuerza a ese tipo de corrientes, donde malinterpretaron lo que es la parte inferior. Y ahora dice que estos que hicieron malos se van a la llama. Y luego hay una parábola de el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Y precisamente en esa parábola también habla de que aquel estaba quemándose, ¿no? Pero eso era una forma parabólica, que es una forma de enseñanza, de figuras, de símiles, no que haya sido real. De allí que todas esas interpretaciones el mundo la ha hecho así y la toman suya, ¿eh? Actualmente, cuando hablamos de la muerte, tantas cosas que no se han muerto. Oye, por ejemplo, ya lo bueno que hay que hacer es cremarse. Pero la enseñanza cristiana no dice eso, sí. ¿A Cristo lo cremaron? ¿A Lázaro cuando muere lo cremaron? ¿Lo metieron en una cueva o no? Lo sepultaron en una cueva. Y actualmente el pueblo judío, ¿conocen ustedes un panteón judío? ¿Cómo se lleva a cabo la ceremonia? ¿Quién la conoce? Hacen exactamente, muere, lo sepultan y se acabó. E inmediatamente que muere como el Señor, murió a las de 3 a 5, lo metieron en la cueva, en el huerto de Getsemaní. Y el judío hace lo mismo, mueren y luego lo sepultan. Les ponen su arreglo, ¿no?, de perfume. Lo meten en un lugar donde va a descansar. Pero no lo creman. Sin embargo, la enseñanza ahora dicen, es que ya no hay lugar donde meterlos. Y ahora dice por otro lado, ¿los muertos qué? Pues dicen, bueno, si me creman, se tiene que dar la circunstancia, ¿no? Si nos obligan, si lo hacen, no es con nuestra, no es porque nosotros votemos, pero sino es contra nuestra voluntad. Pero la enseñanza que tenemos en la iglesia es esa. Entonces aquellos hombres malos, según la parábola, se van a ese horno, pero eso es una forma simbólica. ¿Saben qué significa eso? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, ¿no? El horno, ¿qué? Ardiente, ¿qué más le pone otro nombre?
el lago de fuego, ¿qué más? ¿Verdad? El Hades, en fin, todo aquello que da algo de enseñanza, pero pues no es así. Dice así el Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13 y 14. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados ¿en dónde? En el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque quien ya llega a la muerte segunda ya no hay nada, desaparece. Por eso dice aquí Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver, y dice así el versículo 4 y 5, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi sus almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de ¿quién? De Dios, y que no habían ¿qué? Adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos ¿qué? 1000 años. Esta es la primera resurrección, es la que todos esperamos nosotros, porque ya la segunda, donde dice que va a ser precisamente ese lago de fuego, ahí van a desaparecer. Son formas de enseñanza totalmente retórica, donde nosotros debemos de hacer diferencia para no creer el mundo como cree, si nosotros tener una enseñanza completamente que cambie ese tipo de situación. Vas a ver lo que dice Isaías capítulo 44 y versículo 2. Isaías 44. Aquí se ve precisamente este hombre cómo hace ver las cosas tan hermosas delante de Dios. Dice así: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Jeshurán, a quien yo, Jeshurán, a quien yo escogí. ¿Quién es ese Jeshurán? Es el pueblo del pacto. Dice Deuteronomio, para corroborarlo, capítulo 32 y versículo 15 de Deuteronomio 32, 15, y dice así: y engrosó Jeshurún y tiró coces, engordástete y engrosátete, embrístete, y dejó que al Dios que le hizo, y menospreció ¿qué? La roca de su salud. ¿Quién lo despreció? Pues el pueblo. Jeshurún. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente el hombre se ha buscado muchas cuentas. Aquellos hombres de Dios se alejaron de su palabra y comenzaron a cometer faltas, pero ahora, en este tiempo, con la llegada de Cristo, nos enseña precisamente que el mundo a veces es así. Dice Mateo capítulo 22, versículo 10 en adelante, de Mateo 22. Dice así el 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de ¿qué? De boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomarle
y echarán en las tinieblas de afuera, allí sea que el lloro y el crujir de dientes, lo mismo que habla la parábola. Y esa es la representación de las bodas ¿de quién? Del Cordero. Porque aquel hombre no iba vestido ¿de qué? De boda. ¿Y cómo es para ser vestido de boda? Tiene que ir con ropas completamente limpias, sin mancha, emblanquecidos sus vestidos. Por ello es que cuando ahora nosotros, uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras hijas se case, ya determinaron el concilio que los hombres se vistan ¿de qué? De blanco. Ya no va a ser con traje negro ni azul, porque son, ¿cómo? Puros. Algunos dicen, no, pero ¿cómo? Yo vestido de palomo. Pues de palomo, oye, ¿qué no? ¿Honor o no? ¿Sí o no? Como hombres digo, yo voy blanco, al contrario, me gusta. Hagan de cuenta que fuera un crucero. ¿Qué tiene que ver la vestimenta que le ponga negro, azul, blanco? Pues bueno, la mujer va de blanco porque es virgen. ¿El hombre cómo va? Igual. Aquí por ello es que se ve precisamente ese tipo de pureza. Y en esas bodas del Cordero no va a entrar nada sucio. De ahí que como dice, y lo agrega, dice el siguiente versículo, porque muchos ¿qué? El versículo 14, aquí viene la respuesta, porque muchos ¿qué? Son llamados y pocos los escogidos. La senda que cantamos, ¿no? La senda ¿qué? La ancha dejaré, yo quiero andar por la angosta, ¿o no? Esa parábola habla de ello, unos sí y otros no, ¿o no? Dice que cuando venga el Señor, unos que serán tomados y otros ¿qué? Dejados. Y habla de para todos, no nomás para unos, porque ¿qué nomás nosotros somos los únicos? ¿Cómo sabemos que gente de fuera que no es de aquí es hasta, a veces hasta me da pena, dicen, es que esa gente es tan, creo que son hasta mejores que nosotros? Le digo, no son más que nosotros, porque ellos no guardan los mandamientos de Dios. Nosotros tendremos errores, pero bajo el camino como lo hizo David, el rey David, siempre estuvo presente nuestro Dios en su vida. La pregunta que nos hacíamos los varones, ¿ustedes creen en Dios? ¿Cómo manifiestan ese amor a Dios? ¿Ustedes cómo manifiestan ese amor, hermanos? Cuidándose, ¿no? ¿Sí o no cuidándose? Viene la tentación, vente, toma tantito, cómete esto, come aquello, o vamos acá, o vamos allá. La tentación es muy fuerte para todos. Los grandes hombres de Dios fueron tentados igual. Y más como nosotros, fíjense, nosotros corremos gran peligro porque salimos afuera. ¿Y cómo es la tentación, hermanos? Pues es muchísima, de veras, de una u otra forma, en la vida monetaria, en la vida amorosa, en la vida social, en la vida de hogar. ¿O no? En todo tenemos tipo de enfrentamientos y a veces hasta se burlan de nosotros. Ay, que eso no existe. ¿Qué tanto pone usted énfasis en lo mismo? Tan solo el sábado ya se sorprenden todos donde los conocen o no. Ellos siempre se van. Oiga, ¿por qué se va el sábado? ¿Y qué contestamos? Es que así es mi carácter. No, simplemente el sábado porque es el día del Señor. Más claro es el día de Dios. El día de Dios, eso no existe. ¿A poco usted es judío? ¿Y qué decimos? Muchos han de agarrar la cabeza, ¿no? ¿Qué decimos, hermanos, cuando nos preguntan eso? ¿Ustedes son judíos? ¿Y qué contestamos? Sí soy judío, pero espiritual. A ver, explíqueme bien. No judío carnal porque no defiendo ninguna tribu, pero simplemente al convertirme en Cristo nos dio la oportunidad de ser llamado judío. Porque, a ver, la pregunta más importante, no les voy a preguntar personalmente, sino a cualquiera que se pare, ¿qué significa judío?
¿verdad? Cuando tuvo a su hijo Judá, ¿cómo le puso? Pondré el nombre Judá porque ahora sí alabaré a Dios. Y Israel, ¿qué significa? Príncipe de Dios, o sea, son términos grandes para nosotros. Que uno que digan, no, usted es judío, pues aunque no lo creas, entraba un hermano altote, pero moreno, mano, muy tosco, y le dice el judío, que le vio su estrellita, le dice, ¿a poco tú eres judío? Pareces más indio que nada. Y dice, momento, sí, cierto, lo físico soy así, pero lo espiritual soy judío. Y no se moleste, pero creo que soy más que usted. Pregúnteme de la escritura. Y aquel mejor lo corrió, sálgase, porque no tienen conversación. Y muchas veces nos dicen, ¿y quién tiene la verdad? Ustedes no conocen la verdad. Ah, ¿no la conocemos? Pues muéstrame la verdad. Y no con esta Biblia, porque esta Biblia es del año, tiene 500 años. No, muéstrame con la Torah, la hebrea, que sea de hebreo a español. Y cualquier pasaje que usted me diga, ah, sí, ya no entran en esa conversación con nosotros, porque nosotros ya tenemos la estafeta de la continuación del pueblo de quién. ¿Cómo dijimos se llama? ¿Cómo se llama el término que manejamos? Jeru. Vamos a ver, vimos Deuteronomio 32, 15. No sé si lo vimos, a ver. Donde le dice que te has engrosado de qué. ¿De qué se engrosó el pueblo judío? De ello. Se olvidó de los mandamientos de Dios y se engrosó para convertirse y le dice, ya no es qué. Y dejó el Dios que le hizo y menospreció qué. La roca de su salud, dice Deuteronomio 32, 15, y engrosóse Jeshurán y tiró qué. Cosas, ¿qué es una cosa? Como que quiso patear el pesebre. Y agrega y dice, engordástete, engrosástete, encubrístete y dejó al Dios ¿qué? Que lo hizo. Por ello la parábola que se ve el Señor cuando le dice, habla del rico con Lázaro, dices que tú tuviste oportunidad, ¿o no? Y menospreciaste a Lázaro, ahora él está pues en otro camino y tú estás en otro. Pero viene lo importante de esa parábola, que le dice, Señor, dice, mira, tengo 5 hermanos. ¿Quiénes son los 5 hermanos? Las 5 sectas más aparte de la que estaba hablándole. Dice, entonces que vaya uno de los muertos. Dice, si no creen en los vivos, menos en los muertos. Por eso dice Isaías, vamos a ver Isaías, creo que es 8. Es que el pueblo de Dios eso le pasó. Y no es para que, como dice Pablo, nosotros nos sentamos grandes, no. Es un ejemplo, como dice la Escritura, lo que antes fue escrito, ¿qué? Para que nosotros no seamos como ellos. Y agrega y dice el versículo 19 del capítulo 8 de Isaías, y si os dijeren preguntar a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a quién? ¿A los muertos? Y la mayoría del mundo apela a eso, a los muertos. Porque creen en todos los fetiches, en todos los fantasmas. De ahí que nosotros debemos dar cuenta que nuestro Dios le da la oportunidad ¿a quién? A todo el mundo. Y por eso muchos de nosotros llegamos del mundo, ¿o no? De las aguas, donde se sentaba ¿quién? Ese poderoso sistema que hoy gobierna la humanidad. Porque todos los problemas que se tienen son por ellos. ¿Quién fue el que expulsó al pueblo de Israel en su tierra? Ellos. La diáspora, ¿no? El año 70, ¿o no? ¿No destruyeron el templo? Y se los llevaron. Y comenzó lo que se llamaba como el judío errante. Y aquel sistema se ensoñeró durante 1260 años. ¿De qué año a qué año?
mi hermano José. 538 al año, 1000 ¿qué? 798 con la llegada de Napoleón. Fíjese cuántos siglos. Por eso a todo el mundo, ¿cómo lo hicieron? Creer en tantas mentiras y tantas tonterías que hasta el día de hoy todavía lo tenemos. Y los alemanes quisieron revivir ese imperio germánico, sacro imperio germánico. Por eso los alemanes, ¿como quién se vestían? Como se vestían los romanos, con una impresionante armadura negra, que cualquiera que los viera se espantaba nomás al verlos. Pero claro, aquellos, la diferencia con armas de fuego, ¿o no? Y sucumbió toda la humanidad. Por ello es que esta oportunidad, esta parábola es para todos, para los buenos y para los malos. Más bien yo diría para aquellos que tienen la fuerza de creer en quién, en Dios o no. Por eso dice claramente, el que creyere que y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, condenado. Ya, se acabó. Se acabó. Simplemente hay una oportunidad, y es la que nosotros, gracias a Dios, aquí estamos aprovechando, a pesar de nuestras ¿qué? Deficiencias, ¿no? Porque como dice hermano, ¿somos rectos? Sí. Estamos haciendo la voluntad de Dios con nuestras fuerzas, alejándonos. Fíjense nada más el peso que traemos encima, alejándonos de ese poder total que ya es mundial, ¿o no? Que ha violado todos los mandamientos de Dios, como decía Isaías que leímos. Todas las leyes del Señor las han echado por suelo, por tierra. ¿Cuál moral hay ahora? ¿Cuál temor de Dios? Todo lo que estamos viendo en la mañana. El temor de Dios es la ¿qué? La sabiduría, ¿o no? Y delante de la honra es la humildad. Se ha acabado ese temor de Dios. Muertes, asesinatos, violaciones, todo lo malo está explotado. Y no aquí, en todo el mundo. Dijeron, ay, me voy a tal país porque voy a encontrar la felicidad. No. Había unos artistas muy famosos mexicanos que dijeron, no, que este mundo mexicano está perdido, este país, pura maldad. Y se fueron a Estados Unidos. Fueron a un restaurante y ahí uno de ellos lo mataron, al marido. Pues no, que te andabas escapando, no, que aquí no hay maldad en este país, pues, donde quieres la maldad. De ahí que nadie se escapa. Van a Alemania, van a Inglaterra, Holanda, los países nórdicos, han roto todo tipo, ahí se permite hacer todo. ¿A dónde nos vamos? ¿Argentina? ¿Alaska? ¿A Mérida? ¿Vamos a encontrar cosas bonitas, pero cosas pegadas a Dios? Nada. Por ello es esa parábola de enseñanza que Dios vino con esa magnificencia a darle a la humanidad completa la oportunidad de ¿qué? De ser salvos. Pero como dice Jeremías, vamos a ver Jeremías, en su capítulo número, déjenme ver, 6, vean cómo dice Jeremías 6, y es que lo que la gente no quiere hacer. Dice el versículo 15 y 16, ¿hanse avergonzado de haber hecho abominación? No. Por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán. Caerán cuando los visitare, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntar por qué. Por las sendas antiguas. Fíjese bien cómo dice, parad en los caminos, en cualquier camino del mundo. Y agrega y dice, preguntar por las sendas antiguas, por la palabra de Dios, lo que viene del Tanakh, lo que viene de lo que se conoce como Antiguo Testamento, pero hablen del Antiguo Testamento y se espantan, ¿o no? Y agrega y dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso, ¿para qué? ¿Y qué dijeron? Mas no andaremos. Ay, entonces...
Por eso son los que van a caer en el lago de fuego. Porque cuando venga el Señor ya no hay remedio. Ahí dice que el pasaje divino será el lloro y crujir. Señor, pero nosotros hasta agregan, ¿verdad? Cuando llegan con Jesucristo, dice, pero nosotros hicimos esto, lo bueno, y mira que hacíamos acá, y yo ni conozco. Conozco a aquellos que hicieron bueno. Conozco a aquellos que tienen la señal de mi Padre en su frente. ¿Por qué? Porque guardaron los mandamientos y la fe de ¿quién? Pues dice, aquí está la paciencia, ¿no? Entonces, que la oportunidad, hermanos, ¿es para quién? ¿No es para nosotros? No, hermanos. Dice, al final vamos a ver lo que dice Pedro, una enseñanza muy bonita, que nos hace ver para comentarle a todos aquellos parientes, amigos, los que quieran conocer y ser salvos, pues decirles, ten cuidado porque el tiempo es para todos. El que sin ley será juzgado, ¿o no? Y el que con ley, adelante, dice el versículo 8 de la segunda de Pedro, capítulo 3, mas, oh amados, no ignoréis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, ¿qué? No tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino como que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán. Pues es la guerra del Armagedón. ¿Pero qué quiere? Que nadie se pierda. Pero ellos, ¿qué dijeron? No andaremos. Y así es el ejemplo, ¿no? Le hablamos al amigo, al vecino, al familiar. Esa doctrina es para gente ya, me acuerdo que antes decían aquí, para gente anciana, ¿verdad? Para nosotros nos deja gozar, tenemos ya tantos inventos que tenemos tan hermosos, como dice el hermano, tantos lugares tan bonitos que visitar. Pero de Dios no es su noticia, no es su UCI, no es su bandera. De ahí que el mundo está condenado, aquel que no crea, pues no tendrá vida eterna. Hermanos, que Dios bendiga a todos ustedes, paz a vosotros.